han saludado, los que han llegado, el Señor les continúe bendiciendo. Si es quizá primera o segunda vez, estamos en una serie de sermones expositivos en el libro de Lucas. Y hoy vamos a leer y estudiar Lucas capítulo 13, versículos 31 al 35. Lucas capítulo 13, del versículo 31 al 35. Lucas 13, del 31 al 35. Dice la palabra de Dios: en ese momento llegaron unos fariseos y dijeron a Jesús: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: vayan y díganle a ese zorro: yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo, debo seguir mi camino, hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta, y les digo que no me verán más, hasta que llegue el tiempo en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y así es como he titulado este sermón: bendito el que viene en el nombre del Señor. En los capítulos 12 y 13 que hemos estudiado en estos domingos, ha habido un énfasis de parte del autor, que es Lucas, en una advertencia que nos introduce a los últimos días de vida de nuestro Señor Jesucristo. Y estos mensajes desde el capítulo 12, a diferencia de lo que vemos del capítulo 11 hacia atrás, tienen es como si estuvieran haciendo un viraje o un cambio, no en relación a la idea completa del libro de Lucas, sino a los énfasis. El Señor Jesús desarrolló su ministerio en aproximadamente 3 años, y en esos primeros 2 años el primer año fue un año de que la gente lo estaba conociendo, el segundo año le llaman el año de la popularidad, pero el tercer año, que es el último de él, más o menos a los 33 años aproximadamente, es cuando ya Jesús empieza a dar sus enseñanzas en relación a las advertencias para el pueblo en general, pero también a esas cosas especiales que los discípulos tenían que tener en cuenta una vez el Señor ya no estuviera, después de su resurrección. Y entonces hemos visto parábolas como la parábola de la higuera estéril, la advertencia de la vida, de cómo se debe vivir la vida en relación a que no debiéramos nosotros estar dedicados solamente a perseguir bienes, sino que aunque los tengamos claro que la vida no consiste en la abundancia de bienes que el hombre posee. Que no le debemos tener miedo al hombre que mata el cuerpo, sino a aquel que tiene el poder de destruir el alma en el infierno. Se nos hacen advertencias acerca de entrar por la puerta estrecha, de que el esfuerzo consiste en que nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados, y arrepentirnos de nuestros pecados requiere esfuerzo, porque es dejar de hacer algo que en esencia nosotros amamos y deseamos. En estos versículos que acabamos de leer hoy, el versículo 31 al 35, nuestro Señor Jesús recibe una amenaza de que van a matarlo, pero el Señor como que no le para bolas, como que no le presta mucha atención, porque la meta de Cristo es hacer la voluntad de Dios. Eso incluye para Él ir a lugares donde sabe que sufrirá. Y en este caso, desplazarse hacia Jerusalén, donde Él va a ser muerto a través de la crucifixión. Y lo que hoy me propongo, amados hermanos, es mostrar cómo Cristo, el verdadero profeta de Dios, irá a Jerusalén, lugar donde cumplirá aquello por lo cual se encarnó, a pesar de las amenazas. Él seguirá trayendo libertad a los cautivos, se lamentará por aquellos que lo rechazan y ejecutará juicio sobre ellos. Así es que en primer lugar yo quiero que veamos cómo el Señor, a pesar de las amenazas, Él continúa su misión de traer libertad a los cautivos. Versículos 31 al 33. En ese momento llegaron unos fariseos. Recordarán ustedes que en el pasaje anterior el Señor da una advertencia. El versículo 24: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Van a haber algunas personas que
no van a entrar a esta gran cena, a esta gran comida. Y muchos de las personas que no van a entrar le van a decir, versículo 26 al Señor: comimos y bebimos en tu presencia, enseñaste en nuestras calles. ¿Cómo que no nos conoces? Y Él les dirá: les digo que no sé de dónde son. En otras palabras, hay personas que están viviendo engañados en su mente y en su corazón, creyendo que por escuchar la palabra de Dios, como hoy está pasando, ya piensan que ya son salvos. Y no. Escuchar la palabra de Dios no te hace salvo, aunque la salvación puede venir a través de escuchar la palabra de Dios. Venir a una iglesia, congregarte, sentarte, no te hace salvo, pero es cierto que el que se salva debe congregarse. No podemos imaginar o pensar, amados hermanos, que la vida cristiana se trata de las cosas que hacemos, sino más bien de lo que Cristo hizo por nosotros, porque nosotros no lo podíamos hacer. Ir a Cristo implica entonces arrepentimiento por un lado, dejar esa vana manera de vivir, mientras depositamos nuestra absoluta confianza de que solamente la vida de Cristo es aquella que es suficiente para que nosotros seamos aceptados por el Padre. Debemos dejar de confiar en nuestras propias obras, dejar de confiar en nuestra propia justicia, como si por ella nosotros fuésemos aceptados. Tim Keller dice: en el Evangelio somos aceptados y luego obedecemos. No obedecemos para ser aceptados. Esa es la esencia del Evangelio. En ese momento, verso 31, llegan unos fariseos y le dicen a Jesús: vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Recordarán ustedes que los fariseos y los saduceos son, vamos a decir, como una especie de facción partidista que surge en esos 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ellos surgen con el deseo de rescatar la verdadera obediencia a la ley de Moisés. En ese afán y buena intención, lo que hacen es exacerbar la ley, colocando por encima de la ley mandamientos humanos que todo el pueblo de Israel tenía que obedecer. Y de esa manera, entonces, ahora sí ser aceptados por Dios. Jesús nos enseña algo totalmente contrario. Pero lo curioso, amados hermanos, en este versículo es que los fariseos van a Jesús como queriendo mostrarse preocupados por la integridad física de Cristo. Y recordarán que en pasajes anteriores son ellos los que lo están persiguiendo, buscando algo que puedan utilizar en su contra para entonces justificar su muerte. Pero los fariseos llegan donde Jesús y le dicen: oye Jesús, tenemos información clasificada que nos sugiere que Herodes quiere matarte. Y lo mejor que puedes hacer es irte de aquí. En Marcos capítulo 3, verso 6 dice: pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir. Y en Marcos 12, 13 dice: enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. De manera que, aunque los fariseos aquí parecen mostrarse preocupados por Jesús, realmente es una preocupación hipócrita. Realmente ellos tienen otros planes, porque ellos junto con los de Herodes querían matar a Jesús. Ahora, ¿por qué Herodes quisiera hacer eso? Herodes, del que estamos hablando aquí, es Herodes Antipas. El papá de Herodes fue Herodes el Grande. Y Herodes el Grande tuvo 3 hijos: Herodes Antipas, Felipe y Arquelao. Herodes Antipas, que es el que estamos hablando aquí, tenía jurisdicción o gobierno sobre 2 lugares: Galilea y Perea. Galilea es esa parte superior en el norte de Israel, donde Jesús desarrolló la mayor parte de su ministerio, pero ahora, camino a Jerusalén, está por la región de Perea. Felipe tiene otras 2 lugares, Iturea y Traconite. Son nombres raros, hermano, usted no se lo tiene que aprender. Y el otro hermano era Arquelao, que tenía Judea, Samaria e Idumea. Felipe tenía una esposa. Entonces Herodes Antipas le pareció bien que la mujer de él debía ser la esposa de su hermano Felipe, y se la trajo. Cuando estaba Juan el Bautista lo miró y le dijo: Herodes, tú eres un adúltero, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Entonces, aunque Herodes quería hacer algo en contra de Juan el Bautista, no podía, porque la gente consideraba a Juan el Bautista como un profeta. Entonces, lo que hizo fue coger a Juan el Bautista y lo metió en la cárcel.
Pero resulta que la mujer que estaba con Herodes, es decir, la esposa de Felipe, también le caía mal Juan el Bautista. Entonces le dijo a su hija, que estaba en la flor de la juventud, que hiciera un baile, y ella hizo un baile en frente de Herodes. Y Herodes, como buen hombre imprudente, en medio de la emoción por el baile exótico que le había hecho la hija de su mujer, le dijo a ella impulsivamente: pídeme lo que quieras porque yo te daré hasta la mitad de mi reino. Y entonces ella, instruida por su mamá, le dijo: dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes entonces, habiendo hecho esa promesa en público, manda a matar a Juan el Bautista y le corta la cabeza. ¿Por qué esta historia, hermanos? Porque Juan el Bautista es quien estuvo preparando el camino del Señor. De manera que ahora Jesús sería, desde la perspectiva de Herodes, el sucesor de Juan el Bautista. Entonces, probablemente, mencionan algunos comentaristas, que Herodes estaba absolutamente paranoico, en pánico, pensando que quizá Jesús estaba tramando algo para entonces matarlo y quitarlo del trono. Herodes Antipas también lidiaba con la paranoia y la conspiración, porque él no era un judío de raza pura, pero intentaba posar delante del pueblo judío como un judío verdadero. Pero resulta que él construyó la capital de su reino, de su jurisdicción, encima de un cementerio judío, y puso dioses en lugares altos de esa región. De manera que los judíos odiaban a Herodes. No les caía tan bien. Herodes trabajaba también para el Imperio Romano, y aunque trataba de mantener el poder, era bien paranoico sobre quién lo podía tumbar. Recordarán ustedes que cuando Jesús se encarna, vienen unos magos de Oriente y van donde Herodes y le dice: Señor Herodes, ¿cómo está? Mire, vea, nosotros venimos de una comitiva supremamente lejos, venimos aquí a adorar al rey de Israel. ¿Usted sabe dónde lo podemos encontrar? Y Herodes dice: bueno, pero si el rey soy yo, ¿cómo así que otro rey? Y entonces él le dice: no sé, pero búsquenlo. Y si lo encuentran me dicen para yo también ir a adorarlo. Entonces los magos siguen su camino, van donde Jesús, pasa todo el tema, y entonces el Señor les dice, los guía por otro lado para que no vuelvan donde Herodes. Herodes, paranoico, estupefacto del pánico, se le ocurre la gran idea de que si yo no sé dónde está ese niño, pues todos los niños menores de 2 años se mueren. Y mandó a matar a todos los niños de esa área. El reino de él fue del 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo. Y en medio de todas esas cosas, aquí tenemos a Herodes queriendo matar a Jesús por una mezcla de conspiración, miedo, paranoia y posibles deseos de venganza. Pero Jesús, sabiendo todo eso, a él no le interesa absolutamente nada. Vete de aquí, te quiere matar. Pero miren cómo responde Jesús en el versículo 32. Él les dijo: vaya y díganle a ese zorro. Wow. ¿Usted se imagina que le digan a uno eso? Eso es una palabra fuerte. Yo expulso demonios, hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día cumplo mi propósito. Lucas 13, versículo 33. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy y mañana y pasado mañana y todas las semanas. Porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús es distinto a nuestros candidatos hoy. Jesús, en lugar de ocultar la agenda y ocultar los lugares por donde va a transitar, por motivos de seguridad, Él le dice: vaya, díganle a él cuál es mi agenda, qué voy a hacer, dónde voy a hacerlo, aquí. Por si tiene alguna cosita, que venga. Él no se oculta. Ya que ustedes son de tanta confianza con Herodes, díganle a ese zorro. Y esa palabra es una palabra fuerte.
Las zorras en la Biblia son animales pequeños que en otros textos son usados como ejemplo de destrucción, daño y ruina para los dueños de los cultivos. Ellas se escabullen, son mañosas y astutas. De manera que cuando Jesús le llama zorro, no está utilizando eso como una especie de insulto, sino más bien una palabra que describe el carácter y la persona de Herodes. Así como en otros momentos Jesús le dice a los fariseos que son sepulcros blanqueados, que son hipócritas, que son mentirosos. Jesús les manda a decir que Él no tiene miedo de hacer lo que debe hacer. Él no utiliza mañas, Él no anda en oscuridad para esconderse, Él no anda con paranoia, tampoco necesita huir atemorizado porque lo están persiguiendo, porque lo vayan a tumbar o algo semejante. Es más, a Jesús no le interesa absolutamente nada del poder que ostenta Herodes. Su meta, su propósito está trazado y fijado en la gloria de Dios a través de la redención de su pueblo. Jesús le dice a ellos: seguiré cumpliendo mi propósito. La expresión hoy, mañana, el tercer día es una expresión judía para decir: miren, yo voy a seguir haciendo lo que yo debo hacer. Yo no voy a parar, yo no voy a cambiar mi agenda. Seguiré haciendo lo que vengo haciendo todos los días. ¿Y qué es lo que Él viene haciendo? Bueno, sanar, expulsar demonios, liberar, predicar el evangelio, enseñar. Y eso, amados hermanos, nos introduce a la pregunta en términos aplicativos: ¿qué hacemos nosotros ante la amenaza? ¿Qué hacemos ante el miedo? ¿Qué hacemos ante la persecución? ¿Qué hacemos ante la ansiedad que viene de vivir una vida cristiana en medio de las presiones sociales, políticas y económicas que todos nosotros experimentamos cada día? ¿Huimos, nos atemorizamos, nos escondemos? ¿O simplemente continuamos nuestro camino haciendo lo que el Señor dice que nosotros debemos seguir haciendo? Seguimos nuestro camino. Como quiera, el propósito de Dios se cumplirá en nosotros. Esta semana alguien me preguntaba: pastor, ¿es posible que si yo no hago X cosa que yo sé que debo hacer, el Señor me castigue? Yo dije: bueno, no creo que el Señor te castigue. Pero Jonás, Dios le dijo: va para Nínive, y él dijo que no, que iba para Tarsis. Como quiera, terminó en Nínive. Tú vas en bus, en bote, en avión, como sea. Dios escogió un gran pez, pero allá lo llevó. ¿Qué quiere decir eso, amados? El Señor cumplirá su propósito en nosotros. Lo que nosotros debemos hacer es seguir siendo fieles a Él, haciendo lo que Él nos manda. ¿Qué es lo que nos manda? En el contexto, Jesús sigue haciendo la predicación del reino de los cielos. Él sigue haciendo curaciones, Él sigue expulsando demonios, Él sigue haciendo lo que normalmente debe hacer. Él no cambia su agenda, Él no se amolda, Él no se acomoda a las circunstancias del momento. Esta semana leía algunos artículos sobre cómo algunas confesiones de fe históricas, específicamente los anglicanos, han sucumbido a arrodillarse ante las presiones sociales del momento. Han redefinido el matrimonio, han redefinido la familia, solo porque estamos en otros tiempos, como si la Biblia cambiara para este tiempo. Pero lo que encontramos en la Escritura es que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. La palabra de Dios permanece. Por tanto, nuestra meta y nuestro propósito como creyentes en esta tierra permanece fiel al Señor. Continuamos siendo fieles en el anuncio del Evangelio, tal como el Señor Jesús lo hizo. Tal como los fariseos, sin ser personas paranoicas y llenas de prejuicios, debes saber que habrán momentos en que es posible que hayan personas que, disfrazando sus malas intenciones de buenas acciones, busquen hacer que tú te desvíes de lo que Dios anhela que tú hagas. Claramente lo que Dios anhela es que seamos fieles. Debemos perseguir esa fidelidad. Pero perseguir la fidelidad puede implicar sufrimiento, y a menudo implica sufrimiento. Vivimos en un contexto en el que sufre es alguien que Dios no lo ama.
El sufrimiento para muchos creyentes es una señal de que no está siendo bendecido, que Dios lo ha abandonado, que Dios no está con él. Montamos un negocio, fracasó, es porque Dios no está contigo. ¿Quién sabe tú qué hiciste? Pero no, amados hermanos. A veces el sufrimiento, el fracaso y el dolor vienen simplemente por ser parte de nuestra existencia. No significa que Dios no te ama. Dios no ha prometido una vida llena de éxito y felicidad para ti. Él ha prometido estar contigo en medio de la felicidad y el dolor, de la abundancia y la escasez, de la salud y de la enfermedad. Eso es lo que Dios ha prometido. Y Él está comprometido en hacer eso contigo. Pero habrán personas que se te acercarán a ti y te dirán, ¿para eso fue que tú te metiste al Señor? Para sufrir. Mira lo que está pasando. Pero mírate, mira a tu familia, mira a tus hijos. ¿Qué es lo que es? ¿Quién dijo que Dios permite que sus hijos pasen por esto? No. El Señor le dice, te van a matar. Y Él dice, ¿y qué? Vamos allá. Jesús le dice a sus discípulos, bueno, señores, ustedes saben que voy para Jerusalén, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, muerto y al tercer día resucite. El apóstol Pedro, lleno de preocupación y angustia por su Señor, le dice, nunca tal acontezca. Y el Señor le responde, apártate de mí, Satanás. Wow. La mente de Pedro en ese momento estaba centrada en las cosas del hombre. Él decía, no puede ser que mueras, no puede ser que seas crucificado. Y Jesús dijo, sí puede ser, es más, yo quiero que pase y yo decidí que pasara. Porque es con mi muerte que tú, Pedro, vas a tener vida. Nuestra meta entonces, amados, no es evitar el sufrimiento per se, sino que aunque queramos vivir quieta y reposadamente, hemos de estar dispuestos a sufrir por causa del Señor. La tercera idea que quiero que aplicativamente pensemos es, ¿Jesús pecó al llamar zorro a Herodes? ¿Lo insultó? Hay algunos textos, Éxodo 22, 28, por ejemplo, dice, no maldecirás a Dios ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Yo puedo estar muy en desacuerdo con los gobernantes de hoy, pero yo no los puedo maldecir. Eclesiastés 10:20 dice, ni aún en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. Hermano, siempre va a haber un chismoso. No maldiga a nadie. Pero entonces Jesús aquí le dijo zorro. ¿Qué fue? Bueno, primero, Jesús no está ni en su recámara ni en su habitación diciendo, ese Herodes es un zorro. No. Él no está en secreto. Él no lo está maldiciendo. Él está hablando algo que es verdad. Y le está diciendo a los fariseos, díganle que yo dije. Y que si alguna cosa, mañana me va a encontrar en tal lugar, voy a estar haciendo como quiera. Él lo está enfrentando. Así como lo hizo con los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Ustedes aman en sentarse en los primeros lugares, pero por dentro están llenos de huesos secos. Ustedes. Así es que esa expresión fue otra manera de decirle a alguien, él es un mañoso, un astuto, y como diría un autor, un canalla. Decir esto cuando es verdad no es insulto ni ofensa. Jesús no lo dice a las espaldas, manda recado y se hace responsable por lo dicho. En otros momentos vemos a Dios mismo hablando contra los líderes, por ejemplo en Isaías 1:23. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. En otro momento vimos a Elías burlándose de los profetas de Baal. Había una prueba de quién era Dios, si los Baales o el Señor. Y la prueba, el reto era hacer descender fuego del cielo. Y los profetas de Baal empezaron a dar rondas, como a veces yo pienso que pasa en algunas congregaciones, que eso se vuelve una locura, todo el mundo da vueltas, se tiran sillas, y todo eso para algunos es la manifestación del poder de Dios. Y esos profetas estaban ahí y deambulaban y se pegaban y se sajaban la piel, se rasgaban la piel.
Y Elías, como con un Gatorade en la mano, diciendo, bueno, ¿será que el Dios de ustedes está como ocupado? Yo creo que donde está no tiene señal. No le llegan los mensajes. Y si le llegaron, los dejó en visto. Se está burlando Elías. Pero Elías en eso no pecó. Porque está hablando una realidad. Ustedes están adorando a un Dios que no existe, que es falso. Así es que hay una línea, hermanos, muy delgada entre un insulto y decir la verdad. Pero la verdad, cuando es dura, por muy buena que tú la quieras maquillar, lo más probable es que siempre se reciba o se entienda como un insulto. Tú tienes que estar preparado para eso. Es más, a veces cuando hablamos de, oye, perdóname por lo que te voy a decir, pero eso no está bien. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? Pedro le dice a Pablo, oye, te estás comportando como un hipócrita delante de todos. Pero no se sintió ofendido. Ay, me insultaste. No, porque te estoy diciendo la verdad y te la estoy diciendo en la cara. Por más que tú lo quieras maquillar, se va a ver como un insulto. No podemos, amados hermanos, rebajar la verdad por caerle bien a las personas. En el momento en que tú rebajes la verdad, diluyas la verdad, maquilles la verdad o utilices eufemismo para no parecer ofensivo, vas a poner en duda lo que realmente tú crees. Debes hablar la verdad en amor, pero siempre debes hablar la verdad. Y eso te va a costar. Entonces, ¿qué hacemos mientras quizá vivimos en un mundo caído y vuelto nada? ¿Qué hacemos con las amenazas? Jeremías 29, versículos 5 al 11, nos dice, este es el pueblo de Israel que están en Babilonia. Amados hermanos, están desterrados, esclavos allá, llevados cautivos. ¿Y qué le dice el Señor? Métanse a sus cuartos a llorar, lamentense y háganse las víctimas. No. Edifiquen casas y habítenlas, planten huertos, coman de su fruto, tomen mujeres y tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, multiplíquense allí, no disminuyan. Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado y luego rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Y esta es una de las ideas, amados hermanos y hermanas, de por qué decir no estamos en tiempos para tener hijos es falso. Si estamos esperando un tiempo correcto para tener hijos, para casarnos, nunca será el tiempo. Nunca será el tiempo. ¿Acaso en la Primera Guerra Mundial fue el tiempo? ¿En la Segunda Guerra Mundial fue el tiempo? ¿En los 70, en los 80 con la revolución sexual a nivel mundial era el tiempo? Nunca es el tiempo. En los 90, en los 2000, con el paramilitarismo, con el narcotráfico en todo su esplendor, era el tiempo, no es el tiempo. Y hoy no será el tiempo y mañana nunca será el tiempo y en el 2050 no será el tiempo. Y lo que va a pasar es que vamos a morir presos del miedo, del pánico y la paranoia, pensando que nuestro Dios no gobierna. Jesús, te van a matar. ¿Y qué? Vamos allá. ¿Y que todo está muy difícil? ¿Y qué? Vamos allá. ¿Cómo te vas a casar? Vamos allá. ¿Cómo vas a tener hijos en este tiempo? Mira, la cosa está muy difícil. Vamos allá. Vamos por el tercero. El cielo gobierna, hermanos. Dios gobierna. Y por más que queramos hacer cosas para tener control, no, tú no tienes control, Dios tiene el control. Y ese es el corazón absolutamente confiado que sostiene a Cristo en medio de la amenaza y la presión. Sigo con el propósito de ser fiel y glorificar al Señor. Lo que realmente importa entonces, por encima del sufrimiento, la amenaza y cualquier otra cosa en nuestro camino, son los propósitos que tiene el Señor, su redención, su salvación. Sin embargo, la realidad para muchos, como se ha enfatizado en estos últimos mensajes, es de advertencia. Por eso el Señor se lamenta por quienes lo rechazan. A pesar de todo lo que está pasando, seguimos predicando,
seguimos anunciando el Evangelio, seguimos diciendo, arrepiéntanse, vengan al Señor, en Él encuentran salvación, justificación, redención. Todo lo que tú estás buscando en este mundo lo encuentras en Cristo. Nos persiguen, nos apedrean, lo que sea. Seguimos predicando. Y todavía hay personas que dicen, no, como el letrero de la tienda, hoy no fío, mañana sí. Hoy no me arrepiento, mañana sí. Y eso se lo pegan en el corazón. Entonces cada vez hay un mañana, y otro mañana, y otro mañana, y otro mañana. Ayer, antes de ayer, en el Cauca, conocido por todos, una ola de violencia terrible. ¿Quién se imagina que uno va a ir en un bus y literalmente le van a caer bombas del cielo? ¿Usted se imagina eso? Que usted coja de aquí para Turbo y de repente explote su bus donde usted va. Por eso Jesús se lamenta, versos 34 y 35. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Por lo tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. Jerusalén es la capital de Israel, lugar del templo, eje central de la vida religiosa, del culto a nuestro Dios, y paradójicamente es el mismo lugar y símbolo de rechazo a Dios constante. Esa misma idea está en Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuáles son los antecedentes de esta expresión que dice el Señor? Pues tenemos todo el Antiguo Testamento, toda una historia de profetas enviados a Jerusalén, enviados a Israel de parte de Dios, diciendo el mismo mensaje. Arrepiéntanse y crean. Un par de ejemplos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, verso 21 y 22. El contexto del capítulo 24 es el siguiente. Joás es rey en Judea. Y Joás hace lo bueno delante del Señor. Y él tiene un sumo sacerdote llamado Joiada. No le ponga ese nombre a su hijo. Pero así se llamaba el sacerdote. Y este sacerdote restaura el templo y hace lo bueno. Joás, en compinche, trabajan juntos y restauran el culto. Y el Señor, mejor dicho, se alegra. Resulta que llega un momento donde el sacerdote Joiada muere. Y Joás queda solo. Y los oficiales de Judá, en los versos 17 al 22, van donde Joás y se inclinan ante él y le empiezan a decir, oye, mira, ve, esas cosas que hizo Joiada, eso no va. Vamos a hacer otras cosas. Y Joás lastimosamente los escuchó. Y entonces Dios envió a una persona, Zacarías, un profeta. Verso 21 y 22 dice, ellos conspiraron contra Zacarías y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. No se acordó el rey Joás de la bondad de Joiada, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo. Y este al morir dijo que lo vea el Señor y tome venganza. Zacarías era el hijo de Joiada. Y Joás se olvidó y lo mató en el templo. En Nehemías 9:26, pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los admonestaban para que se volvieran a ti y cometieron grandes blasfemias. Jeremías 2:30, en vano he herido a sus hijos, no han aceptado corrección. La espada de ustedes ha devorado a sus profetas como león destructor. Y Lamentaciones 4:13, pero a causa de los pecados de sus profetas y de las iniquidades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Y eso es lo que ocurre. Cuando un profeta se levanta en el pueblo de Israel y le dice, hey, señores, ¿eso está mal? ¿Cómo que está mal? Sí, está mal. La ley dice esto y esto, piedra, muerte, asesinato. Y hoy por hoy es lo mismo que le ocurre a los cristianos, solo aquellos que tratan de ser fieles al Señor. ¿Qué ocurre con los muchachos que están en la universidad? Yo lo viví, 2010, 2015, Universidad de Antioquia. Hay una censura implícita en el campus universitario.
donde el cristiano debe vivir su fe de manera privada, no pública. Porque si vive la fe de manera pública, es decir, diciendo abiertamente, Cristo es el Señor, ser gay es pecado, ser homosexual es pecado, tener sexo sin casarse es pecado, inmediatamente es tachado, tatuado de intolerante. Y hoy se está haciendo camino para que a través de la ley se busquen maneras en cómo callar la conciencia de las personas. Cuando se trata del aborto, algunos países dicen que solamente puede objetar conciencia en contra de ello en el procedimiento quirúrgico quien va a hacer el procedimiento quirúrgico. Pero el anestesiólogo, el instrumentador quirúrgico, todos los que están ahí, ninguno puede hacer objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque según la ley de ellos no están ejecutando el aborto. Entonces cualquiera que quiera ser fiel al Señor en esos espacios tendrá que verse dispuesto incluso a renunciar a su propio trabajo, a su sueño, a 7 años de estudio, a 5 años de estudio, quizá especializaciones. Porque lo que vamos a recibir es un asesinato social, un asesinato moral. En algunos casos, la pérdida de la vida literal. A lo largo de la historia, muchos profetas fueron asesinados, muertos, y ahora Jesús, el verdadero profeta, no iba a ser la excepción. Jesús mismo estuvo varias veces en Jerusalén. Ustedes se acuerdan cuando Él va al templo y hay gallinas y palomas y corderos, y Él viene y levanta todo eso, tumba esas mesas, y les dicen: ustedes han convertido la casa de mi Padre, que es casa de oración, en una cueva de ladrones. Y vienen los fariseos: ¿y tú con qué autoridad haces eso? Él dice: bueno, es que yo soy el hijo del dueño. ¿Con qué otra autoridad? El lamento entonces viene porque Cristo tiene una mezcla de tristeza, decepción, pero también de juicio. Tristeza y decepción porque ellos fueron los que de primera mano recibieron la bendición de las buenas nuevas, pero fueron los primeros en rechazar a Cristo. Por eso en el pasaje anterior dice que los primeros serán los últimos. El énfasis está nuevamente: nosotros somos responsables. Yo hice todo, tú no quisiste. Yo entregué mi vida, vine aquí. Alguna vez alguien en medio de un debate le dijo al apologista: bueno, ¿por qué Dios mismo no baja y nos dice cómo son las cosas? Y el apologista le dijo: sí, es que Él vino y lo mataron. Y si Cristo viniera otra vez a hacer lo mismo de manera hipotética, pasaría exactamente lo mismo. Terminaría otra vez crucificado. Hoy Dios nuevamente está mostrando misericordia, enviando a un predicador que les está diciendo a través de la palabra: arrepiéntate, reconcíliate con Dios, cambia Jerusalén, cambia. ¿Por qué no vienes aquí? ¿Por qué no vienes a Dios? Y ahora quita ese nombre Jerusalén de ese texto y pon tu nombre ahí. Brian, el que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte, quise llamarte, quise salvarte, pero tú no quisiste? Dios sigue haciendo eso todos los días cuando escuchas la palabra, cuando escuchas el evangelio y te habla a tu corazón. Oye, ven a mí. Pero lo que hacemos nosotros es dar la espalda. Consecuencias, verso 35, parte A: la casa de ustedes les será desierta. Los teólogos debaten sobre el significado de esto. Algunos entienden que esto tiene que ver con el Israel nacional y dicen: por eso en el año 70 después de Cristo inició la destrucción del templo. El emperador tomó una excusa, una revuelta judía para justificar, ¿verdad?, el asalto, y destruyó completamente el templo de Jerusalén. Y ellos entienden que esta profecía, el verso 31, tiene que ver con eso. La casa de ustedes les será desierta, es decir, ese templo que ustedes entienden como casa, que está en Jerusalén, será destruido. Y efectivamente pasó en el año 70.
Pero otros hablan acerca de las implicaciones, que eso tiene que ver más bien una expresión de juicio, donde ellos, como en múltiples otros pasajes se menciona, fueron desechados para abrirle apertura a los gentiles, que vinieran ellos a la salvación. El Salmo 118, verso 26 dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. Y eso mismo se cumple cuando el Señor dice: no me verán más hasta que llegue el tiempo en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas fueron las palabras con las que recibieron a Jesús cuando llegó a Jerusalén, una semana antes de ser crucificado. Lucas 19:38. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Wow. ¿Cómo es que recibimos a alguien así y una semana después estamos también diciendo: crucifícale, crucifícale? Ese es el engaño en nuestro corazón, hermanos. Eso es lo que ocurre en nuestra mente y nuestro corazón. Mientras no se amolde a nuestros deseos, lo rechazamos. Si se ajusta a mis intereses, entonces lo voy a recibir. Pero no. Mis amados, probablemente nosotros hoy estamos escuchando el Evangelio y otra vez el Señor nos está diciendo: vengan a mí, todavía hay tiempo. Y esto seguirá hoy, mañana y pasado. Esto seguirá. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, entonces todo el mundo dirá: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero hermanos, esa expresión de bendición será para aquellos que fueron a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero para aquellos que no, será el lamento: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise, pero tú no quisiste? Y eso no es lo que el Señor quiere con nosotros, amados hermanos. Que nos lamentemos sobre las oportunidades que tuvimos. Y yo sé que para muchos de ustedes puede pasar por su mente: pero pastor, ¿por qué tantas advertencias? ¿Por qué no hablamos de otra cosa? Hable de cuánto nos ama el Señor. Precisamente esta es una muestra de amor contigo. Esta es una muestra de amor. El Señor te está hablando hoy. Y no pienses, cuando pienses, es que el Señor me debe hablar como una voz misteriosa o alguien que se te acerque al oído. Dios me dice. No, lee la palabra y es lo que Dios te está hablando. Esta es la palabra de Dios. Te está diciendo: ven, no tardes, no te demores, no te quedes dando vueltas, no te quedes en el lobby. Entra. Arrepiéntete. Cambia esa manera y confía que Jesús es tu Señor. Él vivió una vida perfecta. Él sigue sanando, sigue predicando, sigue salvando. Hoy Él lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo hasta el último de tus días. Lo seguirá haciendo hasta que Él venga por segunda vez. Y todavía tienes tiempo. Y ojalá tú seas parte de ese grupo que por gracia recibirán al Señor con un cántico diciendo: bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Oremos. Señor, gracias te doy por tu fidelidad, tu misericordia. Perdónanos, Señor, las veces que hemos escuchado tu voz claramente, pero hemos puesto cualquier cantidad de excusas, justificaciones, explicaciones para decir que eso no es para nosotros. Gracias por seguir siendo fiel hasta que moriste y resucitaste, porque eso es lo que hoy nos da vida. Y a través de tu Espíritu, Dios, nos santificas. Gracias, oh Dios, porque hoy nosotros somos llamados a vivir en fidelidad a pesar de las amenazas, de la persecución, de lo que sea que enfrentemos. Porque es en eso que realmente tenemos vida. Límpianos, santifícanos, redargúyenos, convéncenos, Señor. El único que tiene el poder para transformar nuestro corazón eres tú, no nosotros. Permito, Dios, que la exposición fiel de las Escrituras penetre el duro suelo que hay en nosotros
que esa semilla crezca y produzca fruto de salvación y de santificación. De manera que no lleguemos a ese gran día a llorar y a crujir nuestros dientes, sino más bien a cantar: bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Tu nombre sea exaltado y glorificado en Cristo Jesús. Amén. Amén.